Nuevo Horizonte Deportivo presenta el resumen de todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. Gran nivel del nicaragüense Pedro Torres en el béisbol colombiano. El zurdo originario de Rivas, que juega con los Caimanes de Barranquilla, no permitió carreras y ponchó a 5 bateadores en 5 innings. El ribense Pedro Torres dejó a los Tigres de Chinandega para partir rumbo a Colombia, donde tendría actividad en la Liga de Béisbol Profesional. Torres ha registrado 6 temporadas en la Liga de Béisbol Profesional Nacional, desde su debut con los Gigantes de Rivas en la temporada 2016-2017. En la temporada 2020-2021 pasó de la franquicia ribense a los Tigres de Chinandega. Tiene balance de 7-4 con 5.32 de efectividad. El gremio de boxeo en Granada está de luto. La Comisión Nacional de Boxeo Superior CONABOS lamentó el sensible fallecimiento del boxeador y miembro del equipo de boxeo de Granada, Andy Quiroz. Los beisbolistas de la categoría juvenil se prepararon para dejarlo todo en el campo del Estadio Bayardo Reyes de Nindirí en la continuación del 7º inning del partido que se suspendió por las lluvias. Eddie Talavera, en un entrenamiento previo a su encuentro con las Fieras de San Fernando de Masaya, dijo sentirse optimista y seguro de ganar los juegos que le quedan pendiente al equipo de la Gran Sultana y que le darían el pase a la siguiente ronda. No hay rival, nosotros somos el mejor equipo de Nicaragua ahorita y queremos demostrarlo en cada juego que tengamos. Este es el semillero, o sea, yo estoy contento con el material nuevo que hay y creo que hay muy buen elemento más en materia de picheo. Los tiburones perdieron el primer juego contra las Fieras. Con esta victoria de los Masayas empataron en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Los tiburones sub-23 ganaron el cuarto partido en contra de las Fieras de San Fernando 4-1. El equipo de Granada con esta jornada acumuló 15 victorias y 7 derrotas. Contra Caribe Sur se enfrentarán los tiburones en la etapa de cuartos de final del Pomares 2023 sub-23. Ya se dieron a conocer las fechas para los partidos entre los tiburones de Granada U23 y el equipo Caribe Sur de Bluefields. Uno de los esperados encuentros será en el Estadio de Béisbol de la Gran Sultana, el día 16 de noviembre en el Estadio Roque Tadeo Zavala, donde se llevarán a cabo 2 juegos. Los equipos deberán ganar 3 de los 5 encuentros previstos. 90 minutos emocionantes se vivieron durante el partido de clasificación de fútbol entre Granada FC y el equipo de León de Tercera División. El juego se definió en tanda de penales 4-3 a favor de Santa Rosa del Peñón, originarios de León, victoria que les dio el pase a cuartos de final. El partido se desarrolló en el campo de San Matías. En el gimnasio Profesora Marta Morales In Memoriam se llevó a cabo el fogueo amistoso de voleibol entre Costa Rica y Nicaragua. En la categoría masculina, luego de un reñido juego, la delegación de Costa Rica ganó 2-1 a Nicaragua. En la categoría femenina, las nicaragüenses se impusieron 2-0 contra las ticas. En el segundo día de intercambio deportivo y cultural, la victoria se la llevaron los nicaragüenses 2-1 en la categoría masculina más 35 años. El Centro Tecnológico Vídcar Muñoz tuvo este sábado una mañana deportiva en la que participaron estudiantes del centro en las disciplinas de fútbol y ping-pong. Los ganadores del juego de fútbol recibieron un estímulo por parte de la directiva del centro. La Liga Navideña de Fútbol Sala regresa al municipio de Diriá. El equipo organizador ya hace la convocatoria a todos los jóvenes que deseen participar de este gran torneo de fin de año. Las categorías son las siguientes: libre masculino, libre femenino, juvenil masculino, infantil y mosco. Las inscripciones están abiertas. Se espera que el torneo inicie este próximo 20 de noviembre. Granada fue sede este domingo del torneo de Jiu-Jitsu Grappling Submission, categoría masculino e infantil. El Parque de Ferias fue el escenario de este torneo que reúne escuelas de artes marciales de Granada, Masaya, San Juan del Sur, León y Managua. El primer lugar ganó $300 y una medalla. El segundo lugar, $200,
y el tercer lugar 100. Masaya FC cayó de visita en Catarina con marcadores de 3-1. La anotación por Masaya correspondió a Norman Zambrana. De esta manera queda eliminado de toda posibilidad de clasificación en el fútbol de segunda división. Masaya en la etapa regular sumó 15 puntos, mientras Catarina llegó a 12 unidades. San Fernando derrotó a Diriangén en casa. Rosa Matus fue quien dio la victoria al conjunto de San Fernando sobre el Cacique Diriangén, 1-0, en la jornada 4 del fútbol de ligas menores de la categoría U17 femenil. Con la victoria obtenida en el complejo deportivo Arnoldo y Mati Chávez en Masaya, las sanfernandinas comparten la cima de su grupo junto a las diriambinas. De igual manera, en el torneo deberán medirse ante la UNAM, Rivas, Juventus, Silotepel y Walter Ferretti. En la jornada 5 viajarán a la capital para medirse ante el Juventus. La Liga Roberto Clemente ganó la serie de eliminación de ligas tras vencer a la Liga Adeplic este domingo. Los niños de la categoría infantil A se alzaron con la victoria tras anotar 4 carreras por 2 en el primer juego y 9 carreras por 5 en el segundo. Con este doble triunfo del domingo acumularon 4 juegos ganados de 7 que estaban previstos. Ahora se preparan para enfrentar al equipo de Nandaime y pelear un lugar en el campeonato nacional. Este domingo se llevó a cabo el tan esperado Juego de Estrellas en la cancha del Instituto Nicaragüense de Deportes en Managua. Este evento anual reúne a los atletas más destacados del voleibol a nivel nacional para recaudar fondos para una noble causa. Las atletas femeninas convocadas se dividieron en 2 equipos y compitieron en un juego de exhibición que ganó el Team B, comandado por Lolet Rodríguez, acompañada de las hermanas Traña, Brittany Forbes, Miriam Blandino, Brisa Pérez, Norma Brenes, entre otras. El premio a la jugadora más valiosa se lo otorgaron a Lolet Rodríguez. Los atletas de voleibol masculino también participaron en un encuentro explosivo entre 2 equipos. Este juego, que se extendió hasta el 5º set, lo ganó el Team A. Todos recibieron medallas y el colocador del equipo ganó el premio al MVP del juego. Esta recaudación de víveres e insumos sería donado al hogar de ancianos Senil Bautista. Continúa la Liga de Béisbol Profesional Nacional en el Campeonato Claro. Los Gigantes de Rivas encabezan la tabla de posiciones tras ganar 5 de los 6 juegos de esta semana. El primer juego fue contra los Tigres, a quienes le ganaron 7-6. A los Leones de León con un score de 8-7 a favor de los ribenses. El invicto lo perdieron ante los Leones tras 7 carreras que lograron anotar los leoneses en este encuentro con Rivas. Por su parte, los Indios del Boer se alzaron con la victoria ante los Leones de León 2-1 en extra inning. Este fue el segundo juego que ganó el equipo de Managua en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional 2023-2024. El jueves, el Boer perdió ante los Tigres de Chinandega, quienes ganaron el partido con una ventaja de 6-3. La tabla de posiciones hasta este fin de semana quedó de la siguiente manera. En el primer lugar, Gigantes de Rivas con 5 juegos ganados y 1 perdido. En el segundo están los Tigres de Chinandega con 3 juegos ganados y 2 perdidos. Leones de León en el tercer puesto con 3 juegos ganados y 4 perdidos. En el cuarto lugar, Indios del Boer con 2 juegos ganados y 4 perdidos, al igual que el Tren del Norte empatado en el cuarto lugar por tener 2 juegos ganados y 4 perdidos. Si no te querés perder ningún detalle de tu deporte favorito, no olvides seguirnos y compartir nuestras publicaciones. Diario actualizamos acerca del deporte de Granada, Nicaragua y el mundo. Soy Yorleni Cordonero y este es Nuevo Horizonte Deportivo.